Buenos días, mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Hoy, 7 de junio de 2020, y ya vamos para más de 70 días que como iglesia no nos hemos podido reunir y que de diversas maneras Dios nos permite que podamos estar llevando su palabra a sus hijos, llevándole aliento a cada uno de ustedes. Y sé que algunos desean ya reunirse, algunos desean ya que nos volvamos a congregar, pero todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Hay iglesias que desde un principio no guardaron la cuarentena, se han reunido actuando como que tienen más fe que los demás. Hay iglesias que comenzaron a reunirse, pero aún no se ha levantado la disposición que nos sugiere o que no nos permite reunirnos a la luz de esta pandemia que azota a la humanidad. En otros países ya comenzaron a reunirse. Yo lo que les puedo decir, mis amados hermanos, es que tengamos paciencia. Como dice la palabra, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Santiago también nos exhorta y nos dice: tenga la paciencia su obra completa para que seáis justos y cabales y no os falte cosa alguna. Este es un tiempo de mucha reflexión para mí particularmente, y yo espero que para todos. Un tiempo donde Dios ha permitido que la iglesia no pueda reunirse, que la iglesia no pueda hacer sus servicios. Y uno reflexiona sobre eso, porque mucha gente se enfoca en que es juicio para el mundo por causa del pecado de la humanidad, por causa del pecado que los pueblos han cometido. Pero también me he puesto a pensar que ese juicio también entra a la casa de Dios. Dios puede estar probando nuestra fe para ver cuáles son nuestras convicciones. De hecho, pienso que Dios está probando nuestra fe. Si nosotros necesitamos de un espacio físico donde estén las personas para poder adorarle, que necesitamos que alguien nos esté impulsando para poder estar firmes en la fe. Este es un tiempo donde Dios está probando a sus hijos. El Señor Jesucristo fue llevado al desierto por 40 días y allí estuvo solo. Y si este es un tiempo que Dios permite que estemos solos, que estemos en nuestras casas, durante este año, ante la pandemia, y unos meses antes de que se declarara la pandemia de esta enfermedad, el Señor nos habló de diversas maneras. Y yo puedo recordar dos mensajes que compartí con la iglesia. Aquel mensaje que llevaba por título: ¿qué hacer mientras esperas? Y es para reflexionar sobre eso. Y también un mensaje que compartí: entendiendo la iglesia a la luz de los modelos que presentaba, de las figuras que se presentaban en el Nuevo Testamento. Y hablamos de la iglesia como cuerpo y hablamos de la iglesia como esposa. Y aún en este tiempo no estamos juntos, pero somos el cuerpo de Cristo y tenemos que mantener la unidad. Aún la iglesia como esposa nos habla de lealtad. ¿Qué tan leales estamos siendo? Imagínense un esposo que tiene que salir a trabajar por meses o por semanas y la esposa no le sea leal. Como el esposo no ha podido llamarle, no ha venido, entonces ella le es desleal. Entonces, este es un tiempo donde Dios nos ha hablado y ha estado preparando a la iglesia, pero muchos no se han dado cuenta de eso. Entonces queremos reunirnos. Hermanos, Dios nos llevó a nuestras casas. Dios nos puso en nuestras casas. Atendamos a nuestra familia. Estemos pendientes los unos de los otros, pero atendamos a nuestras familias. Quizá tenemos hijos que no están en plena comunión con Dios, familiares que no conocen al Señor, esposos que no conocen al Señor, que no tienen una comunión con Cristo. Y entonces Dios nos puso allí en nuestra casa para ministrar nosotros mismos en nuestras casas, para estar allí y el tiempo que Dios permita. Debemos tener paciencia y no desesperarnos y no caer
en el juego de la superfe y aún en el juego del leal, y algunas iglesias que sí se están reuniendo, desobedeciendo el principio bíblico que seamos obedientes a las autoridades. Hay una norma que en el caso de Venezuela se ha colocado, tenemos que respetar esa norma. Y entonces el juego desleal de algunos grupos que vente para mi iglesia, nosotros sí nos estamos reuniendo, nosotros sí creemos en Dios, pero realmente ¿se trata aquí de nosotros o se trata de Dios? ¿De qué se trata? Yo quiero compartir con ustedes hoy 4 cosas que debemos hacer para salir de esta crisis que estamos viviendo. De esta crisis de identidad, de esta crisis de fe, de esta crisis social, de esta crisis global. 4 cosas que debemos hacer. Quiero invitarte, hermano, a que reflexiones sobre esto y cuidemos la unidad de la iglesia a la cual pertenecemos. Hay iglesias, entiéndase que, como muchas veces les comentaba, que los domingos nos reunimos en este lugar, pero que nosotros no somos parte de un remanente, no somos la iglesia completa de Jesucristo, que formamos parte de una gran comunidad a nivel mundial que adora al Señor. Y entonces, entendiendo eso, hay iglesias que tienen una logística mayor en cuanto a poder transmitir los servicios en vivo. Otras iglesias no tenemos eso. Y Dios nos llevó a nuestras casas. Bueno, podemos utilizar a esas iglesias de sana doctrina que están preparadas, que tienen la logística, que tienen equipos, cámaras, ministerios de audiovisuales bien preparados para alimentarnos espiritualmente, para sostenernos allí en nuestras casas. Los que tienen recursos del internet pueden conectarse y escuchar las prédicas de estas iglesias que tienen toda esta estructura y que son de sana doctrina. Pero no podemos estar jugando a querer reunirnos y vamos a reunirnos y tú diriges y yo predico, o tú diriges y vemos la predicación por la televisión, porque entonces estamos cayendo en un tremendo error. Nuestra fe está siendo reprobada porque no estamos sujetándonos a las normas. Y entonces nuestra convicción es tan débil que yo necesito de alguien para adorar. El Señor Jesucristo fue llevado solo al desierto. Y allí solo en el desierto, Él tuvo que enfrentarse con el maligno. Y Él tuvo que hacer eso. ¿Cuánto más nosotros? El Señor nos está poniendo, hermano, entiéndase, nos está llevando a estar en nuestras casas. Allí busquemos al Señor, estemos pendientes los unos a los otros, pero todavía no podemos reunirnos como familia, como cuerpo de Cristo. Pronto va a llegar ese momento, pero en este tiempo que no se nos ha permitido, entonces vamos a mantenernos fieles al Señor. Y hay 4 cosas que podemos aprender en un libro muy conocido, como lo es Segundo de Crónicas 7:14. Y no digo Segunda de Crónicas porque no es una carta, es un libro. Segundo de Crónicas 7, y lo voy a leer del versículo 11 al 14, y dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dios en este pasaje le está diciendo a Salomón: yo me he agradado de tu oración, yo te he escuchado y he aceptado este lugar para que sea mi casa de sacrificio. Dios ha escogido nuestra vida, nuestro cuerpo como templo suyo. Dios nos ha escogido a nosotros para morar en nosotros. Dice, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero Él dice en el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo.
O sea, si Dios decide cerrar la lluvia, si Dios decide mandar langosta, o si Dios decide enviar pestilencia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Él es soberano. Él está agradado de que, porque Él mora en nosotros, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero si Dios le place hacer eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a angustiar, a desesperar. En este pasaje, Él dice 4 cosas que nosotros podemos hacer. Dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es un pasaje muy conocido, el versículo de 2 de Crónicas 7:14. Y lo llamamos para orar, que tenemos que buscar el rostro de Dios, pero si a Dios le place hacer esas cosas, aquí hay 4 cosas que nosotros podemos hacer. Primeramente, el versículo dice que debemos ser humildes. Que debemos ser humildes. ¿Qué podemos hacer para salir de esta crisis? Bueno, mira, llenarnos de humildad. Llenarnos de humildad. Esta situación que estamos viviendo, ninguno estaba preparado. La gente no estaba preparada. Esto es una crisis. ¿Qué podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es tener un corazón humilde. Lo peor que podemos hacer es creer que lo sabemos todo. Tener una actitud de soberbia, una actitud de orgullo. Y nosotros tenemos que ser humildes. Dice Proverbios 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es decir, un hombre necio tiene más esperanza que un hombre que cree que se la sabe toda. El necio tiene más esperanza. Si no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que en este tiempo Dios nos llevó a nuestras casas, no podemos ser soberbios, no creer que tenemos más fe que otro. Este es un tiempo donde yo he escuchado tantas cosas y escucho gente, pastores, juzgar a otros pastores. No, porque tenemos que tener fe, que no nos va a pasar nada. Tenemos que reunirnos, cristianos juzgando a otros cristianos. No, porque tenemos que tener fe, porque ¿cómo que nos vamos a reunir? Y no somos humildes en decir, mira, Dios en su soberanía cerró los cielos, en su soberanía mandó langostas y en su soberanía mandó pestilencia. Vamos a quedarnos quietos y esperar en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios así lo permita. Tenemos que creer que Dios está con nosotros. No nos podemos reunir como iglesia, pero tenemos que tener humildad para buscar el rostro de Dios en nuestra intimidad con Él, con nuestra familia, en nuestro hogar. Tenemos que ser humildes. Los apóstoles estaban en el mar, en la barca, y ocurrió una tormenta. Y ellos fueron humildes. En medio de su miedo, en medio de su angustia, ellos eran pescadores, expertos. Y sin embargo ellos clamaron, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos buscaron al Señor. Y el Señor les dijo, ¿por qué se angustian? ¿Por qué se angustian? Hombres de poca fe. Así hay muchos cristianos ahorita que están angustiados porque están solos, no pueden reunirse, están desesperados para reunirse. Tenemos que reunirnos, hermano, me hace falta reunirnos. Bueno, tienes que buscar al Señor. Tienes que buscar al Señor. Porque te pregunto, ¿y si este es tu desierto? Si este es el tiempo que Dios ha llevado a la iglesia para estar en un desierto, estar cada creyente solo con Dios. Y solo con Dios vencer al maligno.
Aprender a depender absoluta y soberanamente de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer es orar. Porque dice, y oraren. El primer recurso que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual es la oración. Y es el recurso que nosotros menos usamos. Es el que se nos olvida, inclusive, en medio de la angustia, en medio de la crisis, del problema, se nos olvida eso. ¿Qué dice Marcos capítulo 11, versículo 24? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo capítulo 7 también nos habla de eso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hablando de la oración. Entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer nosotros en medio de la crisis es orar. Orar unos por otros, orar por los hermanos, orar por la iglesia, que se mantenga unida a pesar de que no podemos reunirnos. Orar por el pastor, por los pastores, para que Dios les ayude en medio de este tiempo a llevar a la iglesia. Hablaba con un pastor en esto y me decía, mire hermano, ser pastor desde la casa es más agobiante. Nunca pensé que era así. Claro, no estábamos preparados para esto. ¿Cómo pastorear a una iglesia desde tu casa sin ir? Porque nosotros vamos, algunas veces visitamos, en el caso nuestro, sin gasolina, las distancias son largas. En mi caso, tuve una lesión en el pie y hay tantas situaciones. Y es más agobiante para muchos pastores pastorear a la iglesia en este tiempo. Entonces nos queda orar. Entonces tenemos que orar unos por otros. Este pasaje me dice a mí la forma en la que yo puedo salir de esta crisis. Primero, tengo que ser humilde, un corazón humilde. Segundo, tengo que orar, buscando el rostro de Dios, buscando hacer su voluntad, intercediendo unos por otros, estimularnos a las buenas obras a través de la oración. Recordar al Señor, pido por la iglesia para que nos ayudes a estar unidos. Pido por la iglesia para que podamos estar, Señor, siendo luz en medio de las tinieblas cuando salgamos a comprar con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser humildes. La oración. Entonces les he mencionado que en este tiempo de crisis tenemos que hacer dos cosas. Ser humildes y orar. Buscar el rostro de Dios. Bueno, orar, clamar a Él, reconocer nuestra necesidad de Él. El versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, también nos dice otra cosa que debemos hacer. Dice el versículo 14, acá se movió la hojita, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, algo que debemos hacer nosotros es ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con Dios, ser sinceros con nosotros mismos. Porque dice, si ustedes se están humillando delante de mí, están invocando mi nombre, están orando, entonces busquen mi rostro también. Porque una cosa es orar y otra cosa es buscar el rostro de Dios. Hay gente que está orando a Dios. Sí, hay gente que está orando. En el mundo hay muchas personas orándole a Dios, pidiéndole a Dios que tenga compasión, que tenga misericordia, pero en sus vidas no están buscando el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios significa que yo deseo hacer su voluntad, que yo deseo conocerle más a Él, que yo deseo tener mayor intimidad con Él, que yo deseo vivir una vida que le agrade a Él. Entonces no es lo mismo orar y buscar su rostro de manera separada. Por eso aquí Dios está hablando a Salomón y le dice,
Es necesario que sean sinceros con ustedes mismos. Hay muchos que están orando, pero no están buscando mi rostro. Por tanto, yo no voy a escuchar sus oraciones. Y eso puede parecer duro. Alguna gente dice, no, Dios es amor, Dios escucha la oración de todos nosotros. Mire, amado hermano y amado amigo, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios estableció sus parámetros, sus normas. Hay gente que dice, no, yo estoy buscando a Dios a mi manera, yo estoy orándole a Él a mi manera. No, Dios estableció sus maneras, Dios tiene sus maneras. Y Él quiere que seamos sinceros, que si estás orando, también estés buscando su rostro. Que si eres capaz de invocar su nombre, también entonces seas capaz de decidir abandonar los malos caminos. También seas capaz de hacer planes para que tu vida sea cambiada. Hacer planes, hábitos que honren a Dios. Por eso dice, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si oraren y buscaren mi rostro, seamos sinceros con Dios. 3 cosas les he mencionado: ser humildes, la oración y ser sinceros con nosotros mismos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. La 4ª cosa que tenemos que hacer nosotros en medio de una crisis, lo dice el versículo, al final dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces nosotros debemos mejorar nuestros caminos. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Como cristianos, en medio de esta crisis y en medio de cualquier circunstancia, tenemos que evaluar nuestro corazón. Tenemos que evaluar nuestra vida y ser sinceros con Dios. Ser honestos con Él. Tenemos que mejorar nuestros caminos. La madurez, el crecimiento espiritual no ocurre al azar. La madurez y el crecimiento espiritual ocurre cuando una persona toma decisiones firmes, toma iniciativas. Debemos desear y anhelar buscar el rostro de Dios. Tenemos que hacer planes para leer la Biblia. Tenemos que hacer planes de decir, mira, cheque, este hábito que tengo no honra a Dios, debo dejarlo. Sé que esta práctica no honra a Dios, debo dejarla. Sé que no debo reaccionar de esta manera, debo mejorar. Tenemos que dejar nuestros malos caminos, porque dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Hay en el libro de Hechos, capítulo 3, y con esto voy cerrando. Hechos, capítulo 3, es un pasaje que lo hemos leído muchísimas veces. Hechos, capítulo 3. El versículo 19, mira lo que dice. Así que arrepentidos y convertidos. Las personas debemos hacer acciones nosotros. Y una de esas acciones, habla este pasaje, es el arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice que nosotros tenemos que convertirnos. Y este pasaje es interesante que dice, arrepentidos. Cuando nos arrepentimos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Porque dice las 2 cosas que debemos hacer y dice lo que Dios hace y lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, arrepentidos y convertidos. Cuando nos arrepentimos, entonces Dios perdona nuestros pecados. Pero cuando nos convertimos, es decir, tomamos la decisión de alejarnos de lo que es pecado, de lo que es contrario a Dios, dice que de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. Y es lo que Segunda de Crónicas nos está diciendo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amado hermano, Dios quiere que nosotros salgamos de esta crisis. Y vamos a salir de esta crisis. Pero vamos a salir de esta crisis en victoria cuando nosotros hagamos estas 4 cosas.
Y no es que hacemos estas 4 cosas y el mundo deja, no, estamos hablando de la crisis que nos genera a nosotros esta pandemia. La ansiedad, el deseo de volver a congregarnos, la angustia, la preocupación. Esa es una crisis, me estoy refiriendo a esa crisis. Y en su momento, Dios va a permitir que se levante la pandemia. Cuando se levante la pandemia, entonces yo voy a volver a mi iglesia, diferente, con un corazón más firme, con una convicción más firme en Dios. No puedo ser el mismo, una mejor persona, un mejor esposo, un mejor cristiano, un mejor ciudadano, un mejor obrero, un mejor empleado. Cuando pase esta pandemia, yo estaré más preparado porque habré superado la crisis. Muchos cristianos todavía no han superado la crisis porque están angustiados de volver a reunirse, de volver a congregarse. Están desesperados. Hermanos, necesitamos aprender a estar quietos y conocer que yo soy Dios. Dice el Señor. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y dice el Señor, y con esto cierro, Santiago dice, tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis justos y cabales y no os falte cosa alguna. El Señor te bendiga. Estuvo contigo hoy el pastor Herón.